Bien, buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Valeria Torres y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Antes de dar comienzo con la conferencia, por favor, permítame hacer una breve presentación de nuestro instituto. Como ya mencioné, somos el Instituto de Regulación y Finanzas. Dame un momento. Listo. Líderes en los sectores regulados y económicos, contamos con más de 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial, con más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. De igual manera, tenemos más de 250 instituciones públicas y privadas atendidas en consultorías especializadas, más de 50 asesorías económicas financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, así como más de 50 empresas del sector público y privado que realizan capacitaciones mediante nuestros servicios. Como bien mencioné, uno de los servicios que tenemos es la consultoría empresarial, donde buscamos brindar soporte en el desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, mediante asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, como APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. De igual forma, otro de los servicios que brindamos son las capacitaciones especializadas en diferentes sectores regulados y económicos, con un enfoque en el sector público, ejecutivos profesionales. Y de igual manera ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas en temas como agua y saneamiento, gestión pública y APP, seguridad y salud en el trabajo, minería, seguros, entre otros. Por todo lo antes dicho, los invitamos a todos los participantes a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Contamos con Facebook, Instagram, LinkedIn y con una tienda virtual donde van a poder conocer a mayor profundidad todos los programas que brindamos, por lo que les voy a dejar el link de la página en el chat de la sala. Bien, desde el FRIESAN nos complace presentar la conferencia El entorno actual de las NIF y la transparencia en la información financiera a cargo del docente Víctor Requena. El docente Víctor Requena es doctorando en Administración de Negocios por la Universidad San Ignacio de Loyola, MBA por la Universidad de Quebec, Montreal, Canadá, contador público colegiado por la Universidad Ricardo Palma, exdirector del Instituto Peruano de Auditores Independientes, miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú, asociado a The Institute of Internal Auditors, ex socio de auditoría en KPMG en los años 2002-2013, a cargo de Administración de Riesgos, Ética e Independencia y Práctica Profesional, y participando en asesorías financieras en funciones, adquisiciones y valorizaciones de empresas, y liderando proyectos de due diligence y forensic. Actualmente es socio principal de Requena Rodríguez y Asociado, S. Civil de RL, firma miembro de Alinea Global. Bien, antes de darle pase al docente, me gustaría comentarles que la conferencia tiene lugar a respuesta al finalizar la misma, por lo que les invito a todos los participantes a que se sientan libres de poder dejarnos sus comentarios en el chat. Y de igual manera, una vez concluida esta, le vamos a explicar cómo obtener la certificación de la conferencia. Bien, adelante, profesor. Vamos a compartir. Valeria, muchas gracias, estimados participantes, colegas y asistentes a esta conferencia. Para mí es muy grato estar con ustedes en esta hora que viene, ¿no? Hablando y exponiendo sobre el entorno actual de las NIFs y la transparencia en la información financiera, ¿sí? Vamos directamente a la siguiente, Valeria, por favor. Cuando hablamos del entorno actual y la perspectiva, si estuviésemos en otra circunstancia o en una clase, digamos, ¿no? Le preguntaría a todos los participantes qué es lo que esta imagen o este conjunto de imágenes les sugiere, ¿no? Quiero que se tomen, por favor, unos 10 segundos, no más, en dar una mirada panorámica a esta primera imagen, a este primer slide de la presentación, y pensar qué les sugiere a propósito del tema del que vamos a hablar, del que les voy a hablar.
las NIF y la transparencia en la información financiera. Bien, ¿qué nos sugiere estas imágenes? Este conjunto de imágenes, ¿no? ¿Cómo es el entorno actual? El entorno de los negocios, ¿no? Quienes estamos en la profesión contable o desde el punto de vista de labores que tienen que ver más con la revisión y con la certificación también de información financiera, no podemos estar ajenos, siempre estar atentos a lo que está pasando en el entorno, ¿no? Y esto o este conjunto de imágenes lo que hace es tratar de graficar de alguna manera cuán volátil, cuán cambiante está siendo el entorno, no pues en el último mes o la última semana, y no nos estamos refiriendo necesariamente a Lima o al Perú o a esta región del mundo. Hablamos del mundo en general. Hablamos de un contexto globalizado, ¿no? Como es aquel en que vivimos, ¿no? Hace mucho, pero muchos años. Y cuando les digo que tenemos que hablar y situarnos en un entorno globalizado, pues hay temas que afectan de manera global a este entorno, y en específico al entorno de los negocios. Y lo que podemos apreciar en este conjunto de imágenes es pues ciertos aspectos, ¿no? Ciertas características del entorno que lo venimos viviendo y experimentando hace varios años, ¿no? En algún caso, hace un par de décadas quizás, ¿no? Cuando empezaron los llamados escándalos financieros, ¿no? Cuando algunas empresas de manera repentina empezaron pues a dar resultados malos y a quebrar algunas y simplemente a dejar pues sin la inversión que habían hecho mucha gente, ¿no? En los grandes mercados de capital. ¿A qué se debió esto? ¿No? ¿A qué se debieron los escándalos financieros? Bueno, tendría que ser motivo de otra conferencia y otro tiempo asignado justamente a ver el por qué. Lo cierto es que ocurrió. Y ocurrió hace, ¿cuánto? 25 años, cuando hablemos de la crisis de Lehman Brothers, de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que venía pasando ahí? Bueno, varios de los actores o los llamados stakeholders, que deben haber escuchado ustedes hablar del término, los llamados grupos de interés alrededor de la información financiera, pues empezaron algunos con un mayor rol y mayor responsabilidad a ser un poco y un tanto creativos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Vivíamos en un entorno no tan regulado, y no tan regulado desde el punto de vista justamente de los reguladores que tenían que cautelar la inversión pública, uno, y no tan regulado tampoco a nivel de normatividad contable, que es lo que de alguna manera tiene que ver más con el por qué ustedes, ¿no? Están evaluando la posibilidad pues de participar e ingresar a un diplomado como el que habló Valeria al inicio y va a comentar al final de esta hora. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En ese entorno, muy flexible, ¿no? Se dio las oportunidades para que cierta gente, irresponsable, lógicamente, pudiera pues darse, digamos, la posibilidad de realizar transacciones que empezaban a ser complejas, ¿no? Y que no se transparentaban adecuadamente en la información financiera. ¿Y eso por qué? Porque sin duda en los últimos 20 o 30 años la manera de hacer negocios, dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con las NIF? Van a ver cómo vamos a llegar al tema. La manera de hacer negocios evolucionó. Yo tengo en la profesión poco más de 30 años y cuando empezaba haciendo mis pininos en labores de auditoría hace 3 décadas, recuerdo mucho que iba pues a compañías de seguros o iba a entidades financieras, a bancos, ¿no? Y desde una perspectiva bastante limitada, muy puntual en mi labor al inicio, como un junior o un practicante o como un asistente de labores de auditoría, sí tenía la capacidad, porque había culminado una carrera contable, de poder entender al menos cuál era la manera general que tenían ese tipo de entidades de hacer sus negocios. Y para hablar de un ejemplo muy claro, y que sigue siendo vigente, la esencia de un negocio en la entidad financiera es captar y colocar.
Alrededor de ello han venido evolucionando los tipos de transacciones y los tipos de instrumentos financieros que se han ido creando, ¿no?, a nivel del mercado financiero en el mundo, y que lógicamente pues, ha hecho cada día más y más compleja cómo presentarlos o cómo reflejarlos en la información financiera. Y eso en muchos momentos, en los últimos años, atentó justamente contra la transparencia. Volviendo al ejemplo, la simpleza de lo que es la operación bancaria. Capta y coloca. ¿Por qué capta? Porque cuando ustedes van y hacen un depósito de sus ahorros o de una inversión que quieren hacer, lo que se está disparando en el banco es fundamentalmente el proceso de captación. El banco capta fondos de todos nosotros que vamos y hacemos una transferencia para abrir cuentas ahí, y luego las coloca. Usa ese efectivo para realizar operaciones de colocación financiera, que en su grado más básico, vamos a decirlo así, implica pues hacer préstamos, ¿no? No quiero detenerme ni ampliar tampoco en cómo el banco tiene que evaluar su riesgo para efectuar los préstamos correspondientes, pero en esencia es eso, capta y coloca. Así empezaron las instituciones financieras hace más de un siglo. Sin embargo, con el tiempo, así como evoluciona todo, como evolucionó la raza humana, vamos a decirlo así, la manera de hacer negocios también evolucionó. Y no solamente las entidades financieras, las compañías de seguros. Se crearon los fondos, ¿no?, de administración de pensiones, públicos o privados. Y alrededor de ellos, pues, los mercados de capital empezaron a llenarse de instrumentos financieros y de un momento a otro de más y más tipos nuevos de transacciones. Pero todo eso, o la velocidad con la que los negocios cambiaron o evolucionaron, fue más rápida de la manera como los reguladores reaccionaron ante esos cambios. Y también la profesión. Hablo de la profesión contable. Es decir, no había o no estaba preparada la literatura o la normatividad contable para este tipo de transacciones nuevas. Los reguladores no habían efectuado una serie o realizado una serie de normatividad para justamente evitar que se diera de alguna manera lo que se dio finalmente. Entonces, bueno, algunos pocos sacaron provecho de eso y sacaron ventaja de eso. Y empezaron, pues, por ejemplo, a crearse algunas compañías o llamados vehículos de inversión o entidades de propósito especial, que lo que hacían algunas grandes corporaciones en el mundo era no incluirlas en su información financiera consolidada. Entonces nos encontrábamos con grandes corporaciones que daban buenos resultados, pero era porque simplemente no incluían dentro de su información consolidada aquella información que correspondía a empresas, esas llamadas de propósito especial o vehículos de inversión, donde de alguna manera se iban derivando, ¿no?, la basurita, como se dice, ¿no? Todo lo que a veces, ¿no?, por naturaleza humana queremos ponerlo debajo de la alfombra, eso hacían algunas corporaciones. En un entorno poco regulado, en un entorno muy flexible, en un entorno de normatividad contable que se había quedado, ¿no?, en los 80s, ¿no?, o en los principios de los 90. Y todo eso, pues, fue, ¿no?, caldo de cultivo o una razón suficiente para que, vuelvo a decir, algunas personas de negocios, también profesionales, ¿no?, incurrieran, pues, ya en algunos asuntos que tenían que ver con lo ético, ¿no? Y muchas veces hasta con lo que tiene que ver con un delito. Entonces, luego que se producen estos escándalos, se reacciona. Los reguladores se vuelven menos flexibles. Se emite una serie de regulaciones. ¿Para qué? Para evitar este tipo de escándalos financieros, ¿no? En la profesión contable salen nuevas normatividades, nuevas normas. Hay una vorágine de cambios en las NICs, en las NIFs, ¿ok? Esto lo vemos de alguna manera en el país también. En los últimos años, ¿no?, en los últimos años han habido una serie de normas que han entrado en vigencia. Entonces, todo ello formó parte, digamos, de la nueva realidad. Pero una vez que ya las normas se habían puesto de alguna manera al punto de la evolución de los negocios y las transacciones, ¿qué es lo que pasa? Viene lo que todos conocemos, de hace casi 2 años. Un impacto global
de una situación de crisis sanitaria, una pandemia. Y una pandemia tiene pues el lado de salud, tiene el lado sanitario, que afecta a todos, ¿no? Y que no mira quién puede tener más o menos dinero. Y estoy hablando no de empresas, estoy hablando de personas. No respetó a nadie, como ustedes saben, la pandemia en sus primeros tiempos. Y todavía sigue golpeando. Y no se sabe cuándo va a terminar. Conversaba ayer con un empresario, ayer no, anteayer, el día martes, del sector salud. Y mencionaba, por ejemplo, que para ellos en el sector salud ya, o sea, ellos ya están con el chip de que esto es la nueva normalidad. No es que estamos frente a una pandemia que va a pasar de aquí a unos meses. Ya esto es parte de la nueva realidad. Esta vez ha sido este virus. En años siguientes podrán ser otros. Y así. Y esto no va a cambiar. Y nos tenemos que adecuar. ¿Ok? Y así como que nos tenemos que adecuar como personas, las empresas también han sufrido impacto y tienen que adecuarse. ¿Ok? Entonces, en ese adecuarse a la nueva realidad de las empresas, de las grandes corporaciones, ¿no? De la manera como tienen que remodelar en muchos casos su negocio, es que cobra vital importancia ser conocedores y siempre estar atentos del entorno actual y por otro lado, pues hacer uso o tener un conocimiento general, si es que no estamos en el rol de preparadores de información financiera, tener por lo menos un conocimiento general básico, práctico también, de cómo interpretar y cómo leer la información. Cómo saber, cómo poder detectar sin tener el gorro necesariamente de ser un auditor o sin tener el gorro necesariamente de ser un regulador. Cómo interpretar la información financiera. Cómo saber si está presentando de alguna manera gruesa, ¿no? Pero fidedigna, razonable, ¿ok? Transparente. Porque la transparencia es una de las características fundamentales de los mercados de capital. Y en los mercados de capital, si no hay transparencia, no hay confianza. Y si no hay confianza, los mercados de capital caen. Y la repercusión, pues, ustedes saben que es enorme. Entonces, he querido hacer con toda intención, esta pequeña introducción para resaltar la importancia de lo que es entender, conocer el entorno actual y también estar alerta de cuál es la perspectiva de corto y mediano plazo. En los negocios sigue habiendo incertidumbre. No me estoy refiriendo a aquella que de alguna manera estamos viviendo en el país por situaciones no necesariamente o no exclusivamente de la crisis sanitaria, por otro tipo de situaciones. Pero en el mundo en general sigue habiendo una total incertidumbre. Los mercados de capital todavía no se recuperan en una magnitud razonable como venían operando antes de la pandemia, antes de marzo o antes de febrero o enero de 2020. ¿Ok? Entonces, avancemos. Valeria, por favor, si me ayudas con la siguiente. Esta presentación básicamente va a tener dos aspectos, ¿no? Hablando del entorno actual de las NIF, hablaremos del presente y del futuro de las NIF en el corto plazo, ¿no? Y cuando hablamos de transparencia, uno de los aspectos que contribuye a la transparencia justamente es esa mirada o esa certificación que le dan pues terceros, ¿no? Designados por los accionistas o dueños de las compañías a que certifiquen las cifras de sus estados financieros. ¿Para qué? Para que puedan salir a los mercados y decir, somos una empresa responsable, nuestras cuentas están saneadas, cumplimos con los criterios de gobierno corporativo y rendición de cuentas, y en ese contexto, presentar una información de acuerdo con un marco general de aceptación mundial como son las NIF, es un atributo relevante para toda empresa que se precie o que quiera estar en las grandes ligas, o dar el salto, como se quiera decir. ¿Ok? Vamos con la siguiente, por favor. Decía que no necesariamente tenemos que hablar solamente del futuro de las NIFs, ¿no? El presente, hace algunos años, pues, hace 2 o 3 años, ¿no? Cuando teníamos que hablar de los instrumentos financieros, pues, quizás habíamos empezado a escuchar de ellos cuando hablábamos de los llamados forwards de tipo de cambio, ¿no? Pero ahí salieron los swaps de tasa de interés, swaps de moneda, otro tipo de operaciones a futuro. Y todo ello, pues, como les digo, y se los he mencionado en la introducción, es parte de la nueva manera de hacer negocios y
la normatividad, tanto regulatoria como en la parte profesional o contable, tiene que estar acorde y tiene que ir a la mano o a la par de la evolución de este tipo de transacciones. Entonces le decía, por ejemplo, que en el mundo, y para hablar, en todo caso, en el Perú, hasta hace 3 o 4 años, pues, por ejemplo, los arrendamientos, ¿no? Entraban al balance solamente cuando eran arrendamientos de tipo financiero, ¿no? Cuando eran tipo operativo, simplemente se hacía una revelación y se tenía que aplicar al gasto o registrar en el gasto lo que se pagaba por alquiler. Cuando hablábamos del deterioro del portafolio, cuando hablábamos de las cuentas por cobrar y cómo tenía que tratarse, ¿no? El deterioro de las cuentas por cobrar, pues bueno, en muchos casos, ¿no? Las compañías establecían una política, ¿no? Y esa política a veces pasaba por un criterio tan simple como decir, bueno, yo voy provisionando un porcentaje de mi venta mensual. O bueno, yo voy a registrar una provisión por deterioro en función, ¿no? A la antigüedad de mis cuentas por cobrar. Eso cambió. Vino la NIF 9, que es una NIF que está vigente internacionalmente a partir del año 2018, ¿no? Y bueno, se introdujo el cambio respecto al criterio de cuándo reconocer el deterioro. Si reconocerlo en función al riesgo ya incurrido, como se había venido haciendo, ok, ya tengo riesgo porque tengo una cuenta por cobrar que viene de hace más de 12 meses, o ya tengo un riesgo porque esta compañía está en Indecopi. Pero eso era mirar hacia atrás, ¿no? Y ver que ya se tenía un riesgo. Sin embargo, el criterio cambió. Cambia con esta norma, con esta NIF 9, y se introduce el criterio de la llamada pérdida crediticia esperada. No voy a hablar en detalle de lo que significa esto, pero lo que sí le quiero decir es que parte de esta evolución de la normativa contable en ese aspecto varió, evolucionó. Entonces, el organismo que promueve las NIF, y podemos pasar a la siguiente, Valeria, por favor. El organismo que promueve las NIF, que es el IASB, IASB, ¿no? International Accounting Standard Board, que es un organismo internacional, que es el que emite las normas de contabilidad, se emite las NICs, las NIFs, ¿sí? Ese organismo que tiene, como se dice ahí, la misión de desarrollar las IFRS o las NIF que traigan, ¿qué? Transparencia, ¿no? Confianza y eficiencia en los mercados financieros alrededor del mundo. Ellos declaran que sirven al público o al interés público tratando de promover crecimiento y la confianza a largo plazo, ¿no? Y fomentando una estabilidad también de largo plazo. Esa es la misión de este organismo, ¿no? En el Perú no hay un ente que emita pronunciamientos contables. ¿Okay? Como en otros países. En Chile, por ejemplo, hay un organismo, ¿no? Colegio de Contadores emite los llamados boletines. En el Perú no. En el Perú tenemos sí un ente, ¿no? La Dirección de Contabilidad o también, ¿no? Llamado el Consejo Normativo de Contabilidad. Pero ese consejo no emite normas contables per se. Lo que hace el consejo es adoptar las normas internacionales y ponerlas en vigencia en su aplicación aquí en el país. ¿Ok? Entonces, volviendo al ejemplo que les mencionaba, uno de los ejemplos claros de la evolución de la normatividad contable y de la NIF es casualmente ese criterio, ¿no? De cuándo reconocer la pérdida por deterioro en el portafolio. Todos los negocios, claro, aquellos que tienen fines de lucro, ¿no? Para los cuales son las que se dirigen las NIF. Generan, ¿no? Generan transacciones económicas, hechos económicos, los registran, tienen ingresos y tienen costos. Y los ingresos generan derechos. Los derechos son las llamadas cuentas por cobrar. ¿Pero cuándo se deterioran? Bueno, cuando uno tiene la evaluación de que no las va a cobrar. Y ahí vuelvo a decir, cambió el chip. Ya no hay que reconocer solamente el riesgo cuando ya se incurrió, cuando la cuenta ya se volvió muy antigua, o cuando me enteré que el cliente se fue Indecopi. No, ahora se introduce el criterio de la pérdida crediticia esperada, es decir, mirar hacia adelante. Ya no solo pensar, ok, lo que está deteriorado, voy a hacer una provisión, sino también qué es lo que puedo esperar hacia adelante respecto a todas las demás cuentas, que aparentemente no tendría provisión, son clientes que siguen estando bien, ¿no? Me vienen pagando, pero miren, la NIF 9 está vigente a partir del 2018.
Si ese criterio no hubiera cambiado, ¿qué hubiera pensado la mayoría de compañías o de gerencias al cierre del 2019, 2 o 3 meses antes de que se declare la pandemia? Hubiera dicho, no, mi cartera es totalmente sana, no tengo ningún cliente por cobrar, no tengo ningún cliente con mala deuda, mis clientes son del exterior, les exporto, operan en mercados robustos, no me van a quebrar. Ese hubiera sido el criterio general, porque ese había venido siendo. Sin embargo, vino un evento que nadie lo esperaba. ¿Y qué pasó con la pandemia? ¿Qué es lo que trajo la pandemia aparte de problemas de salud, muerte a nivel personal? ¿Qué trajo a las corporaciones? ¿Qué fue lo que pasó con los activos de las corporaciones? Con los negocios. Sus activos se deterioraron. ¿Por qué? Porque aquellos que pensaban que trabajaban con clientes que nunca iban a dejar de pagar, pues por efecto de la pandemia, la economía entró en un enfriamiento, en una recesión, todo se cayó y hasta los mejores clientes dejaron de pagar. Entonces, ciertamente había un riesgo. Nada es tan drástico como que nunca voy a perder. Siempre hay un riesgo, mayor o menor, pero siempre hay un riesgo. Y la pandemia nos dio o le dio a todo el mundo, empresarial o corporativo, un golpe de realidad. Siempre hay un riesgo y esos riesgos están reconocidos en la información financiera. Bueno, eso es lo que busca NIF 9, por hablar de un ejemplo, ¿no? Al momento de cambiar el chip y decir, no, reconozcamos un deterioro a partir de un riesgo de la cartera en general, ¿ok? Los arrendamientos también tienen sus obligaciones. En el fondo, ¿qué es tener un arrendamiento? Si yo alquilo un activo, alquilo un inmueble, alquilo maquinaria, de repente no voy a ejercer la opción de compra, pero sí tengo una obligación, tengo un derecho de uso. Entonces, ingresa, muéstralo en tu activo y muéstralo en el pasivo. Ese chip cambió. Los ingresos. La norma que establecía los ingresos o que establecía el derrotero o el protocolo para reconocer los ingresos en los registros contables y en los estados financieros. Yo empecé a estudiar en la universidad la carrera contable y terminé y la norma seguía siendo la misma, la llamada NIC 18. O sea que ya les estoy hablando de cuántos años estuvo esa norma vigente. Los negocios evolucionaron, las transacciones económicas evolucionaron, se crearon nuevas formas de hacer negocio y nuevos instrumentos financieros, pero la manera de reconocer el ingreso no cambiaba para efectos contables. Ahora cambió. Ahora se habla de una estructura, ¿no?, que tiene que ver con 5 niveles de análisis o con 5 criterios. No me voy a explayar en hablar de una norma en particular, pero cambió. Y esa norma está vigente a partir del año 18 de manera internacional y en el Perú para aquellas empresas que no son públicas o que no registran sus acciones en la bolsa o no presentan información al regulador, pues a partir del año 19. Pero cambió. Y es una NIF mucho más estructurada, que promueve un mucho mayor análisis, que toma en cuenta ya conceptos no solamente sobre que si yo transfiero, ¿no?, los riesgos y beneficios inherentes al control o a la propiedad del activo, que era el concepto fundamental de NIC 18. Ahora habla de que tiene que haber un contrato, o si no hay un contrato, acuerdo entre las partes. Ya pone más énfasis en hacer el análisis de los llamados descuentos, ¿no?, de las llamadas penalidades, ajustes en el precio, si hay una entrega de un bien o servicio individual o variable. Todos esos temas, ¿no?, forman parte de cómo evolucionó la norma respecto al reconocimiento de los ingresos. Y ya les hablé de arrendamientos. Y hay otra también, que es, casualmente les decía yo, que tiene que ver una con de las 4 que han entrado fundamentalmente en vigencia a partir del 19, ¿no? Las incertidumbres en el tratamiento del impuesto a la ganancia, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa en muchos países cuando hay mayor opresión tributaria y la regulación tributaria puede ser un poco laxa, cosa que no es común, ¿no? Hay gerencias que en un contexto determinado son más agresivas que otras. Es el nivel de aversión al riesgo que tiene todo empresario, de manera legítima, pero tiene que saber calcular, tiene que saberlo medir. Y su equipo financiero, su equipo contable, tiene que asesorarle, decirle cómo tiene que transparentar y mostrar esa información.
Entonces, se empezó a observar de que en muchos casos, pues, había muchas gerencias que de manera muy agresiva tomaban o adoptaban tratamientos que en ciertos países el regulador lo miraba de manera distinta. De modo que eso constituía una especie de incertidumbre. ¿Por qué? Porque la compañía está adoptando un tratamiento que podía ser interpretado de manera distinta a cómo interpretaba la ley tributaria. Pero ojo, aquí cuando hablo de adoptar un tratamiento de manera distinta, no me estoy refiriendo pues a adoptar, o lo que quiero decir, quiero que se diferencie lo que estoy diciendo de lo que claramente sería adoptar una posición errónea. Por ejemplo, si la tasa del impuesto a la renta en el Perú es 29.5% y yo como gerente de mi compañía digo, no, voy a pagar 20%, eso no es adoptar una posición que pueda generar una incertidumbre respecto al tratamiento del impuesto a las ganancias. Eso es simplemente un tratamiento equivocado, eso es un error, ¿no? Y yo tengo un pasivo por el efecto del 9.5% que estoy calculando de menos, porque me da la gana. Pero eso no es adoptar una posición que genere incertidumbre. Entonces, distingamos. Entonces, ya les he hablado, lo vamos a ver a continuación, de estas 4 normas. Por ejemplo, sigamos por favor adelante con el siguiente. A nivel de, ya les expliqué esta parte, ¿no? Globalización, riesgo de cambio en la moneda, apalancamiento de evaluación de activos, tasa de interés bajas, todo, diversificación, todos esos son aspectos o atributos o características que, pues, digamos, forman parte de las tendencias globales y que son, pues, ahora la característica de los grandes mercados, ¿no? Aún en el contexto tan golpeado, ¿no?, económico por la pandemia. Siguiente, por favor. Esto motiva, ¿no? Esto motiva también, a pesar de que se han emitido nuevas normas, a que inclusive los conceptos principales, ¿no?, como definición de las partidas de los estados financieros, las bases de medición, el criterio de costo y valor razonable, que hace pues un par de décadas o 3 décadas era como hablar de algo que nunca iba a llegar, ¿no? No, la contabilidad es histórica, ¿no? Así me lo enseñaron a mí en la universidad. Así empecé yo, ¿no?, cuando empecé a estudiar contabilidad. No, costo, todo es costo. La contabilidad es histórica y todo es al costo. Poco a poco los criterios de valor razonable, y justamente por este tipo nuevo o varios tipos nuevos de operación, el criterio de valor razonable se fue, ¿no? Digamos, se fue metiendo más y más en los criterios de presentación, evaluación y medición de los estados financieros, ¿no? Los criterios de materialidad también han cambiado. Entonces, el IASB también ha reformulado, ha hecho un marco conceptual revisado, que está vigente a partir del año 2020, el revisado, ¿no? El otro ya venía de hace como 10 años. Entonces, ¿esto qué hace? Que tengamos por un lado información útil y que la tengamos que comparar sobre si es compleja o no compleja su preparación o su análisis. Esto da lugar a mayor calidad y a mejor calidad de presentación y revelaciones, ¿no? Esos son los retos actuales y van a seguir siendo los retos del futuro, porque vuelvo a decir, el mundo cambió. No podemos taparnos un ojo o tapar el sol con un dedo. El mundo cambió, la realidad cambió y hay que adecuarse. Y el que no se adecua se queda. Es así de simple. ¿Ok? Alguna vez escuché un dicho en los negocios de una persona que decía, en los negocios no son los grandes los que se comen a los chicos, son los veloces los que se devoran a los lentos. Les dejo esa reflexión para que la tengan siempre presente. ¿Ok? A veces no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de velocidad en los negocios. ¿Ok? Y cuando hablamos de los negocios tenemos que hablar también de la información que presenta los efectos o los resultados de esos negocios. ¿Ok? Y en el mundo, bueno, hago un comentario acá solamente en este slide, siendo el marco de IFRS o de la NIF un marco, digamos, un marco aceptado mundialmente, el marco también de los principios de contabilidad americanos también es un marco, bueno, básicamente aceptado en Estados Unidos, pero hay otros países que siguen, grandes corporaciones que siguen tratando de reportar en ese marco.
¿Cuándo van a llegar a juntarse, a converger, digamos? Particularmente pienso que va a ser un poco difícil, por lo menos en un mediano plazo. Para hacer solamente un comentario breve, les podría decir de que los principios de contabilidad americanos, a diferencia de las NIFs, son, digamos, ¿cómo se los puedo ejemplificar? Como una camisa de fuerza, no da salida mucho al juicio, no es un marco principista, es un marco basado en reglas. Los americanos le llaman rule-based, ¿no? O basado en reglas, rules, que significa, es el término en inglés para hablar de reglas o estándar. ¿Qué quiere decir con esto? Que si ustedes se ponen a leer información respecto a los principios de contabilidad americanos, se van a dar cuenta de que hay regulación, ya hay normatividad y niveles de normatividad, ¿no? Para todo, para casi todo. Vamos a decirlo así por exagerar. Para tipos de transacciones específicas, las hay. Y pronunciamientos detallados, con ejemplos, o sea, es todo una, digamos, una avalancha de normatividad la que regula los principios de contabilidad americana. Sin embargo, el marco de NIF, o por sus siglas en inglés, las IFRS o IFRS, más bien es un marco que permite justamente la aplicación de un juicio profesional, ¿no? De mayor valoración de los principios, ¿no? Marco conceptual, principios, ¿no? Quizás no estoy hablando de que sea filosófico, también es bien aterrizado la NIF, pero a comparación de los principios de contabilidad americanos, no lo es tanto. ¿Okay? Es mucho más regulado los principios de contabilidad aceptados en Estados Unidos. Entonces, eso, vamos a decirlo así, es una ventaja, ¿no? Nos permite aplicar el juicio y aplicarlo adecuadamente, ¿no? Y proceder al registro contable de las transacciones en función, pues, a un marco aceptado como son las NIF. Siguiente, por favor. En el mundo y en el Perú, ¿qué ha pasado? Bueno, ya les mencioné esto, me adelanté un poco, pero me fue llevando la introducción a este slide, ¿no? Ya hablamos que es de lo más reciente y de mayor impacto, porque si ustedes ven, cada año están saliendo nuevas NIF, ¿no? Que se están tomando en adopción o que se tienen que adoptar. Pero muchas de ellas, pues, no le aplican a la gran generalidad de las compañías. Por ejemplo, se viene en un año o dos la NIF que tiene que ver con los contratos de seguros, ¿no? Y esto pueden pensar ustedes que se relaciona básicamente al mercado asegurador. Sí, sin embargo, se tendrá que analizar algunos contratos que pudieran tener algunas compañías que no necesariamente actúan en el mercado asegurador y ven si es que tienen que hacer alguna revelación o contabilización, ¿no? En relación con dicha norma. ¿Ok? Estoy hablando de la NIF 17. Pero si hablamos de normas que le cae o le impacta a la gran mayoría de corporaciones o empresas, pues podemos hablar de estas tres que ya les comenté de manera resumida cuáles son los mayores impactos. Entonces, eso pasó en el mundo y eso pasó en el Perú, ¿no? Y de estas tres normas, la número 2, la que está en segundo lugar, se aplicó a partir del año 18. Sin embargo, la que está en el número 1 y la el número 3, es decir, la 15 y la 16, en el Perú fueron de aplicación obligatoria en el mismo momento que entraron con vigencia internacional, es decir, enero 1, 2019. Sin embargo, muy a la peruana, para aquellas compañías que no cotizan en la bolsa, es decir, que no están bajo la supervisión del regulador acá, que es la Superintendencia del Mercado de Valores, antes llamada CONACEF, para esas compañías llamadas privadas o familiares se les dio la posibilidad que la adoptaran a partir del año 2019, cuando el mundo ya la había adoptado un año antes. ¿Ok? Y en esta también sumaría después la CINIF 23, que tiene que ver, como les mencioné, con las incertidumbres en los tratamientos del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Bien, siguiente, por favor. Entonces, hasta ahí, la importancia, vuelvo a decir, la importancia de las NIF. Cambió el marco regulatorio, han salido nuevas normas, hay que estar actualizados. ¿Qué nos permite estar actualizados? Casualmente ver que, a ver, si estamos en cualquiera de estos roles, ¿ah?
Porque cuando hablamos de información financiera, tenemos que estar hablando de qué rol nos toca alrededor de esa información financiera, ¿no? ¿Cuál de los llamados grupos de interés somos? ¿Dónde nos ubicamos? Porque podemos estar pensando, ¿no? Podemos estar pensando participar en un diplomado como por el que estamos hablando, y que esto tiene que ver, pero no necesariamente porque tenemos el rol de preparadores de estados financieros. Podemos tener el rol también de inversionistas, podemos tener el rol de analistas de estados financieros. Entonces, puedo estar yo haciendo la contabilidad, preparando el estado financiero. Puedo estar yo básicamente analizando, observando, recomendando, proponiendo, o puedo ser yo un inversionista en cualquier nivel, en cualquier magnitud, que me voy a valer de información financiera. Y para eso tengo que saberla leer, tengo que saberla interpretar, tengo que ir a los puntos medulares. Y para eso, por lo menos, tenemos que tener un conocimiento básico, en la medida que se pueda, general, de lo que son las NIF. ¿Ok? Y además, ya que esa conferencia trata justamente del entorno actual de las NIF, que ya les mencioné, un entorno cambiante, tan cambiante como lo viene siendo el entorno de los negocios, el entorno global, ya se lo comenté. Entonces, tan importante es conocer el entorno, saber leerlo, saber interpretarlo, poder leer y analizar o preparar la información financiera, y para esto conocer las NIF, ¿no? ¿Cuáles son las de aplicación? ¿Cuándo tengo que recurrir a cuál? ¿En qué circunstancia? ¿No? Y si lo que quiero es promover desde mi rol la transparencia, pues entonces también tenemos que hablar, ¿no?, de aquellos que sí tienen el rol de contribuir de manera más directa a la transparencia. Cuando digo más directa, no le estoy dando mayor importancia que a aquel equipo contable o financiero que prepara la información, o aquella gerencia que asume la responsabilidad. Porque alrededor de la información financiera hay muchos actores, ¿no? Está el inversionista, que es el accionista que pone el negocio, arriesga su dinero, ¿no? Y se dedica justamente a encargar a un grupo de directores que dirijan el negocio, apuntan a un gerente, lo designan, el gerente llama a su equipo financiero contable para que lo asesore en cómo presentar la información o cómo tratar la información, no solamente desde el punto de vista financiero, también se rodea de abogados para ver el punto de vista legal de cada transacción, y también para ver el punto de vista tributario. Entonces, miren todas las alicias que hay alrededor de la información financiera. Pero todo empieza de cómo se ha presentado esa información en la contabilidad y en la información financiera. ¿Qué otro grupo de interés o actor o protagonista en este escenario tiene que ver? Ya les hablé del inversionista. Definitivamente el equipo financiero contable. Los profesionales contables, que sí tienen que dominar a profundidad las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué? Porque la Biblia es el conjunto de principios que tienen que aplicar al momento de preparar la información financiera. Y no solamente para el cargo y el abono contable, ya ese concepto básico quizás, ¿no?, me lo enseñaron a mí cuando empezaba a estudiar, pero todo evolucionó, ya los criterios del cargo y el abono es un criterio básico alrededor de todo el análisis y el impacto que uno tiene que tomar en cuenta al momento de que ve las transacciones económicas y se pone a pensar cómo tengo que registrarlas, presentarlas y hacer una adecuada revelación. Muy importante, la revelación. Cuando hablamos a veces de información financiera y de contabilidad, pensamos de repente en la célula, ¿no?, mínima, en el átomo, en lo más, ¿no?, que es el asiento contable, el débito y el crédito. Sin embargo, vuelvo a decir, es el punto de partida. Las revelaciones muchas veces cobran vital importancia, más allá de cómo se muestra un importe en un estado financiero. Lo que dicen las notas a los estados financieros. ¿Cuándo y cómo se tienen que revelar las transacciones? ¿Cuándo estoy ante una revelación, vamos a decir, opcional, que pudiera ser por libre decisión de la gerencia porque piensa que contribuye a una mejor transparencia o una mejor lectura y análisis de su información financiera? ¿Cuándo distinguir esa opción que tengo como gerencia, o yo apoyando a mi gerencia, asesorándolo, si me toca estar del lado puramente contable? ¿Y cuándo no puedo desconocer que tengo la obligación de hacer una revelación alrededor de una transacción o hecho económico?
Entonces, accionistas, inversionistas, directores, contadores, financieros, auditores, reguladores, clientes, proveedores, todos ellos son usuarios. Autoridad fiscal, SUNAT, todos ellos son usuarios de la información financiera. Es por eso que la transparencia es uno de los atributos más importantes que tiene que tener la información financiera. Y cuando hablamos de quién ayuda en los mercados, quién ayuda a promover esa transparencia. En primera instancia, la ayuda quienes la preparan, pues, ¿no? En primera instancia, diría yo que la responsabilidad, fundamentalmente, de que la información financiera sea transparente, es de la misma empresa. Pero la empresa, pues, la empresa es un ente, ¿no? Es una empresa, pero no es una persona. Las responsabilidades son personales. Entonces, ¿quién asume la responsabilidad sobre la información financiera? La asume la gerencia. En otros países, cuando hablamos de gerencia, estamos hablando del board o del directorio. Aquí en Perú, aún seguimos hablando de gerencia. Sin embargo, en toda la normatividad que se ha emitido en los últimos años alrededor de políticas y prácticas de buen gobierno, ya el directorio ha tomado responsabilidad, toma responsabilidad por la información financiera, más que la gerencia general. Y esto lo pueden ver ustedes, ¿no? En toda la normatividad con la que tienen que cumplir, sobre todo las empresas que tienen la obligación de hacerlo, ¿no? Mediante los principios del buen gobierno corporativo y que es uno de los aspectos que les son requeridos por el regulador, por la sociedad, por la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Ok? Pero les decía entonces que en principio el dueño de la información financiera es quien tiene la responsabilidad primera de ser transparente, ¿no? El directorio, la gerencia, el equipo contable, todos en la organización tienen su parte de tarea o del rol por hacer cuando se trata de contribuir a la transparencia de la información que la gerencia pone a disposición de los mercados, ¿no? Y la hace suya y toma responsabilidad. Alguna vez quienes son contadores y han podido interactuar en un proceso de revisión, ¿no? O ya sea de un ente regulador o ya sea de un auditor externo, ¿no? ¿Qué es lo que dice el auditor? El auditor dice que la responsabilidad de los estados financieros es de la gerencia. El auditor no asume. Si ustedes ven, los que han tenido la oportunidad de leer un dictamen de auditoría, el auditor no asume responsabilidad por la información financiera. Esa se la deja a la gerencia y lo establece claramente en su dictamen. Sin embargo, el auditor sí asume la responsabilidad por los resultados de su trabajo, por la conducción de su trabajo. Que así como la gerencia, con la ayuda de su equipo contable, tiene que seguir un derrotero o una hoja de ruta para preparar su información marcada por las normas de contabilidad, es decir, las NIF, el auditor de la misma forma tiene que conducir su examen con una hoja de ruta, que no son las NIF. Las NIF fueron usadas por la gerencia para preparar su estado financiero. El auditor tiene que conducir su auditoría de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, o en este caso en Perú, aquellas normas internacionales de auditoría aceptadas o aprobadas para su aplicación en el Perú, pues por la Junta de Decanos, por el órgano que sea. Entonces, cuando hablamos de alguien que le toca contribuir también desde su rol a la transparencia, es aquel que tiene que asumir la responsabilidad de revisarla y certificarla de alguna manera. Y ese es el auditor. Entonces, en la primera parte de esta conferencia les hablaba yo de la evolución en la manera de hacer negocios, de la evolución en la regulación, de la evolución en la normatividad contable. ¿Ok? Bueno, las normas de auditoría también pues tuvieron que evolucionar, porque no nos podemos quedar con las políticas o las prácticas y las normas de auditoría tal como existían hace 20 o 25 años, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues, ¿no? Cuando hace 25 o 30 años, hasta hace 5 o 10, ¿no? Los auditores tenían que pensar en que tenían que ir a observar los inventarios físicos de los clientes a fin de año y tenían que ir al almacén, ya sea acá o en Lima o donde fuere. Pues claro, era un procedimiento típico que no, se pensaba que nunca iba a cambiar. Pero realmente, en todas las auditorías, al cierre del 2020, por ejemplo, ¿ustedes creen que todos los auditores fueron presencialmente a hacer el inventario o que se dio el inventario? Es más, para no hablar solamente de lo que pudo o no pudo hacer el auditor.
Las compañías realizaron realmente, claro, aquellas que fabrican o comercializan, ¿no? Aquellas, las que tienen bienes, tienen almacén, no las que dan servicio, lógicamente. ¿Creen ustedes que todas hicieron un inventario? Porque, ojo, aquí no, este no es un tema de, cuando yo les toco este aspecto, no es un tema, y se lo digo con toda intención para que quede en el análisis y en la reflexión de ustedes, no es solamente un tema de, porque viene el auditor. No, un ratito. Podemos estar hablando de una organización que como no es pública y no cotiza en bolsa, no tiene la obligación de auditar. Ustedes mismos, vamos a poner el ejemplo, todos los que están aquí son accionistas de una empresa privada que comercializa bienes, pero que tiene un stock y que tienen procesos de ingreso, custodia y salida de bienes del almacén. ¿Ok? Es un proceso que se alimenta, ¿no?, del proceso logístico para adquirir los bienes. Los bienes llegan, entran al almacén, se custodian, vienen los pedidos, se despachan, se facturan y se cierra el ciclo. Se factura, se envía al cliente y se cobra. Y se cierra el ciclo de negocio día tras día. Entonces, si son una empresa comercializadora solamente y no fabrica, probablemente no tengan una gran cantidad de dinero invertido en activos fijos, pero sí, probablemente el dinero de la compañía va a estar en el portafolio y en el inventario. Entonces, parte del control que tiene que establecer toda entidad, la gerencia por delante, es establecer controles para salvaguardar los activos. Cuando hablamos activos, estamos hablando desde caja y bancos hasta activo fijo. Todos son activos. Y los inventarios con mayor razón. Entonces, uno de los controles más efectivos que tiene que establecer cualquier compañía es hacer inventarios. Puede hacerlos cíclicos, puede hacerlos anualmente, puede hacerlos 2 veces al año, lo que sea. Lo hicieron al 31 de diciembre del 2020, cuando no se cumplió un año de la pandemia. Y si lo hicieron o no lo hicieron, ¿cómo afectó eso? Si es que estaban también en un proceso de auditoría. Pero ojo, el control, para hablar de ese tema específico, es un tema de la compañía, de la gerencia, del control interno de la compañía. ¿Ok? Pero ¿por qué les ponía el ejemplo del inventario? Porque si bien hace N años la rutina era que los auditores iban y presenciaban el inventario que hacía el cliente de su stock, pues en la nueva normalidad, ¿creen ustedes de que la presencialidad de ese procedimiento se mantuvo? Probablemente no. Probablemente ni el mismo cliente o ni los mismos clientes, aquellos que tienen mucho más dinero, aquellos que están en economías mucho más avanzadas, ¿no? Leí el otro día un artículo en el cual las grandes empresas de logística ya están por implementar y sacar al mercado un chip que se maneje simplemente con drones y que no haya tenido que haber ninguna persona en el almacén, por cuestiones de protocolo, por lo que fuere. Y el dron pasa con el chip, como con un código de barra, pum, y actualiza el inventario, mira cuántas hay, se determina las diferencias, todo en remoto. Y no tiene que ver nadie que tiene que estar subiéndose a los andamios. Eso quedó en el pasado. Vuelvo a decir, y no perdamos de vista el entorno. El entorno cambió. Y voy a ser repetitivo. Cambió la manera de hacer negocios. Cambiaron las regulaciones. Cambiaron los principios de contabilidad. O se actualizaron, vamos a decirlo así. Y así también, ¿no?, los procedimientos y las políticas que tenían que ver con la forma como uno de los que les toca el rol de contribuir a la transparencia, y voy llegando al segundo punto de esta conferencia, tiene que hacer su trabajo. Entonces, la manera como el auditor había venido reportando la conclusión de su trabajo en su dictamen, en su opinión, también cambió, ¿no? Ok, y ahora les voy a comentar de manera general cómo cambió. Siguiente, por favor. Así como en la parte de la contabilidad, en las NIF, el organismo que las emite internacionalmente es el IASB o IASB, el organismo que también emite los cambios y los pronunciamientos en la parte de la norma de auditoría es el IASB. Hay una doble A, no es que hay un error ahí, si ustedes ven en la pantalla, hay 2 A's ahí, ¿ok? Ese es el organismo que emite la norma de auditoría. Entonces, ¿qué pasó?
también, como todo evolucionaba, ¿no? En el lado de la especialización de la auditoría, de la profesión contable, pero en ese lado también había que evolucionar, había que cambiar. Entonces se analizó, ¿no? De manera profesional y se llegó a la conclusión de que había que modificar, había que actualizar, que había que dar un paso de evolución dentro de la manera como el auditor tenía que reportar en su dictamen, ¿no? Y de esa manera colocar ahí el resultado de lo que había observado en su auditoría y de esa manera garantizar, facilitar, promover, contribuir con su firma, con el resultado de su trabajo, a esa transparencia que piden los mercados de capital. De modo que este es perdón, es un suceso, un evento de evolución en la profesión, ¿ok? Importante, que se ha dado. Y ya se dio, internacionalmente ya se dio. Hay un nuevo formato de dictamen del auditor, ¿ok? No voy a hacer un detalle mayor de su estructura y tampoco esta es una charla o conferencia de auditoría, que es una conferencia que tiene que ver con el entorno de NIF y la transparencia. Y en la transparencia, este es un aspecto fundamental, ¿no? ¿Por qué cambió? Porque había que decir algo más. Le dijeron a los auditores, usted tiene que decir algo más en su dictamen. Ya los párrafos, los 4 párrafos del antecedente, decir que los estados financieros son responsabilidad de la gerencia, después decir cuáles son... Sí, todo eso está bien, pero los mercados de capital quieren más. Quieren saber qué cosa más es de importancia, qué cosa más hay que leer, qué cosa más hay que saber desde el punto de vista, desde el rol de usuario de estado financiero. ¿Ok? Lógicamente hablando de compañías públicas que presentan información auditada. Entonces se actualizó el modelo del reporte del auditor y hay un nuevo modelo del reporte del auditor, ¿ok? Que entró en vigencia de manera internacional a partir de auditorías por periodos que terminaron después del 15 de diciembre del 16. Pero vuelvo a decir, como somos peruanos y trabajamos y nos gusta hacer muy a la peruana, aquí los cambios a veces, o algunas veces, no quiero ser drástico, toman su tiempo, ¿no? Eso puede ser bueno o puede ser malo, según las circunstancias. No me voy a pronunciar ahí. Cada uno podrá sacar su conclusión. Pero a veces los grandes cambios tienen que darse. Y darse a veces de manera dramática, repentina, ¿no? Digamos, justa, regulada, adecuadamente, pero en una, como se dice, en one, como dicen los chicos, los más jóvenes. Entonces aquí todavía no se adopta ese nuevo dictamen, el formato de dictamen del auditor, que está en la NIA 701. Hay una resolución, parece que ya esto va a entrar en vigencia en las auditorías del año 2022. Con lo cual debería empezarse a ver en algunos dictámenes, ya la profesión en la parte de auditoría tendrá que ponerse de acuerdo, pues si será una adopción gradual, si primero se exigirá a aquellas que están en bolsa, bueno, pero en general, el nuevo formato, el nuevo reporte del auditor cambió, y cambió a nivel internacional a partir del año 2016. Aquí en Perú, todavía de manera obligatoria no se ha adoptado, ¿ok? Tendrá que venir un proceso de adopción, así como viene un proceso de adopción cada vez que sale una nueva NIF, también en la parte de auditoría, no quiero extenderme mucho en esos temas técnicos de auditoría, tendrá que venir un proceso de adopción. Pero eso será pues en el próximo año, imagino yo. ¿Okay? Siguiente, por favor. Y como les decía, ¿no? ¿Por qué se da esto? Porque los mercados de capital, en aras justamente de esa transparencia, querían más, pedían más. Entonces, ¿qué va a promover o cuáles van a ser los beneficios del cambio? Va a haber una mejora en la comunicación entre auditores e inversionistas, ¿no? Así como los responsables de mantener el buen gobierno corporativo. Va a haber una mayor confianza también en el usuario sobre los reportes de auditoría y los estados financieros. También una mayor transparencia, de eso es lo que estamos hablando, en la calidad de la auditoría y la mejora en la información, lo cual agrega valor. Siguiente, por favor. También
¿no? Va a otorgar o va a facilitar una mayor atención de la gerencia y de los responsables de la preparación de los estados financieros sobre las revelaciones que se incluyen en el reporte de auditoría, ¿ok? Y que están referenciadas o que estarán referenciadas a las notas. Esto también representa o representará un nuevo aire sobre el foco del auditor en asuntos que deben reportarse también y que pueden generar un mayor apoyo, un mayor escepticismo profesional, ¿no? Ya no salir un poco de ese estándar, de esa zona de confort, de alguna manera, de un dictamen un poco más resumido, e ir a una ampliación en las cosas que el auditor quiere llamar la atención en su dictamen, y que son los llamados asuntos claves. Y, lógicamente, mejora, sin duda, esto mejora, ¿no? O representa una mejora sobre el reporte financiero de interés público, es decir, para los usuarios. Siguiente, por favor. Rápidamente, ¿qué es lo que cambió? Ahora, ¿no? O ya internacionalmente sí, lo tienen, pero cuando se adopte en el Perú, van a ver los llamados asuntos de auditoría clave, Key Audit Matters, ¿no? Que están regulados en la guía 701, la NIA 701. Esto, en primer lugar, está siendo requerido para empresas que listan en bolsa, ¿no? Algunos reguladores y emisores de normas contables también requieren que se incorporen estos, pero estoy hablando de esto en el contexto internacional. Les he mencionado que en el Perú todavía no está en vigencia, ¿ok? Por otro lado, los requerimientos de la NIA 700, ¿no? Revisión del orden del dictamen. Cuando ustedes vean un ejemplo del nuevo formato del auditor, ¿no? Van a poderlo comparar con el formato que se usa actualmente y podrán constatar de que el nuevo formato empieza por el párrafo de la opinión. Sin embargo, en los párrafos que venimos viendo hace muchos años, la opinión va casi al final. Pero vamos, ese es un asunto de ubicación, pero que no solamente es un asunto de ubicación en el papel, tiene una lógica, ¿ok? No es materia de esta conferencia hacer un desarrollo de ello, pero todo tiene una lógica y una razón de ser. En el proceso de difusión se explicarán esos argumentos. Y bueno, respecto a la firma también se menciona en algún momento en la nueva norma que estaría limitado para las empresas listadas. Seguimos, por favor. Parece que algunos impactos en el proceso de auditoría, rápidamente, ¿no? Uso intenso de la tecnología, les he dado el ejemplo del procedimiento de inventario, ¿no? Probablemente ya no se va a requerir tanta presencialidad en algunas tareas. De hecho, las grandes firmas de auditoría en la actualidad en el Perú están conduciendo. Me toca también compartir ese enfoque, ¿no? Lidero una firma de auditoría también asociada a una red internacional y estamos trabajando todo en remoto, porque los clientes en la mayoría están trabajando todo en remoto. Ya adecuaron sus sistemas, ya adecuaron su realidad, ¿no? Sus sistemas de información con algunos cambios, quizás con alguna mayor inversión, pero ya se adecuaron. Y los que no se adecuaron se están quedando y lo están viendo y están reflexionando. Esperamos que no sea demasiado tarde para aquellos, pero en fin. Entonces, el uso intenso de tecnología es un cambio, es un impacto importante en el proceso a partir de este cambio, ¿no? El análisis de datos, ¿no? El data analytics, ¿no? A partir de ese análisis de la data, pues, poder reducir el tamaño de las muestras o el tamaño de las partidas a revisar. Y una conectividad y comunicación, ¿no? Activa con el cliente, ¿no? O con la gerencia, en este caso. Me parece que ahí estamos. ¿Queda una, Valeria? ¿Sí? Ok, eso es todo por mi parte. Espero haber podido transmitir la importancia y la relevancia, una vez más, que tiene que ver el estar conectado con el entorno, el conocer las normas internacionales de información financiera, ¿no? Y el rol que nos toca desde la perspectiva que estemos actualmente para contribuir a la transparencia. ¿Ok? Estoy a su disposición para cualquier inquietud o consulta que quisieran compartir. Muchas gracias. Bien, profesor, muchas gracias por su explicación. A nombre del PRIESAN le damos las gracias por estar el día de hoy con nosotros abordando este tema tan interesante. Como bien ya mencionó el docente, los invitamos a todos los participantes a que nos puedan dejar sus preguntas en el chat para que pueda ser respondida por él mismo.
Bueno, esperamos unos minutos a ver si tienen Claro. alguna duda. Bien. Kelly nos menciona, ¿cuál es el impacto en no aplicar una auditoría financiera? Ok, bueno, gracias Kelly por la pregunta. A ver, en el Perú, aquellas empresas que están obligadas a realizar una auditoría a sus estados financieros o encargar la auditoría a sus estados financieros son aquellas que listan en bolsa o que han levantado fondos o emitido papeles de deuda y por ende deben presentar información de carácter público ante la Superintendencia de Mercado de Valores, antes llamada CONACEP. Sin embargo, como una política de buen gobierno, cualquier empresa que no sea una que lista en bolsa, cualquier empresa privada, si lo deciden sus accionistas, ¿no? O el directorio puede designar a un auditor externo a que haga la auditoría de su estado financiero. ¿Qué puede pasar si no la hace? Bueno, simplemente podrían perderse la oportunidad que alguien externo dé una mirada fresca y pueda contribuir a proponer algunos asuntos de mejora en cuanto a la presentación, ¿no? De la información financiera que emite la compañía. Eso, pero sí, pero no hay una obligación si es que no cumple con los requisitos que mencioné. ¿Ok? Bien, gracias profesor por la respuesta. Bueno, al momento no tenemos otras preguntas. Los invitamos a que puedan seguir dejando sus consultas en el chat para que el profesor las pueda resolver. Bien, nuevamente Kaylee nos menciona, ¿qué recomendaciones nos puede brindar para aplicar una adecuada transparencia en la información financiera? Ok. Gracias, Kelly, nuevamente por la pregunta. Si nos situamos dentro de una organización, ¿no? Lo ideal es que toda organización tenga procesos, tanto de procesos como procesos operativos como procesos de soporte, ¿no? Toda organización, de acuerdo al objetivo de negocio que tenga, establece procesos, que lo llamamos procesos clave del negocio, ¿no? Comprar, vender, abastecerse. Pero también tiene procesos de soporte, recursos humanos, tecnología. Uno de ellos es el de administración o contabilidad. Es un proceso de soporte. Entonces, fortalecer al máximo ese proceso ayudaría, o sería una recomendación que yo daría a toda organización. Y esto pasa por internamente tener documentadas políticas contables adecuadas que estén en línea con las normas internacionales de contabilidad, tener un equipo con un sólido conocimiento y constante actualización en normas contables y tributarias, uno, y para que sean las tres principales, tener una adecuada segregación de funciones dentro de los roles que les toca desempeñar a cada uno, ¿no? Que aquellos que en el equipo contable hacen las conciliaciones bancarias, por ejemplo, no sean el que tenga que contabilizar, o aquel que tiene que girar un cheque no sea el que tenga que registrar. Entonces, segregación de funciones, conocimiento y experiencia del equipo y políticas contables adecuadas en línea con las NIF.
Bien, gracias por la respuesta. Joana Bayón nos pregunta, profesor, buenas noches. ¿Cuál es la metodología del diploma que NIF o NIC aborda? Ok. A ver, estamos ya en pleno proceso del diploma actualmente y las NIF que se han identificado para el módulo que estamos desarrollando son, a ver, déjame recordar, la NIC 24, la NIF interrelacionados, la NIF 12, información a revelar por partes relacionadas, la NIF 3, combinaciones de negocios, la NIF 15, que tiene que ver con los ingresos provenientes de contratos con clientes, la NIF 36, que tiene que ver con el deterioro de activos de larga vida o de activos no financieros, ¿no? Luego tenemos también la NIF 10, consolidación de estados financieros, NIC 27, estados financieros separados, NIF 16, arrendamientos. Me parece que me queda una por ahí, pero son 10. ¿Ok? Bien. Y Josué López nos pregunta, ¿las NIF pueden ser aplicables a empresas del sistema financiero? Ok. Y gracias, José, por la pregunta. Muy interesante. En el Perú, las entidades del sistema financiero tienen su propia regulación y tienen su propio regulador, ¿no? Todas las entidades del sistema financiero, llámense bancos, compañías de seguros o administradores de fondos de pensiones, están bajo la regulación de la SBS o Superintendencia de Bancos y Seguros y AFP. Y la superintendencia tiene un manual de contabilidad o tiene un conjunto de normas y regulaciones que son en primera instancia las que rigen, ¿no? O las que constituyen el marco de preparación de la información para las entidades bajo su supervisión. Sin embargo, de manera supletoria, también lo señala la SBS, se pueden aplicar las NIF cuando no hay una norma específica de la SBS. Bien. Bien, profesor, gracias por la respuesta. Me parece que ya no tenemos más preguntas. Voy a proceder a explicarles un poco sobre el diploma que está anexo a esta conferencia. Es importante mencionar que el profesor Víctor Requena forma parte de nuestro diploma de especialización en gestión contable. Les voy a compartir el brochure del mismo para que ustedes puedan ver la información. Permítanme un momento. Bien. Como mencionaba, el docente Víctor Requena forma parte de nuestro diploma de especialización en gestión contable, donde también participan los docentes José Lobón Álvarez, Luis Urteaga Fonseca, Rolando León Tenicela, Gustavo Oviedo Álvarez. La certificación de este diploma está en convenio con el Colegio de Economistas de Lima y tiene una duración de 100 horas lectivas con una modalidad de transmisión en vivo, la cual van a poder acceder a través de nuestro sistema de ProEducative. Y un poco de los cursos que constituyen la estructura curricular son el control interno contable, aplicando el enfoque COSO-ERM, las normas internacionales de información financiera y su aplicación a la nueva realidad, estados financieros y planeamiento financiero estratégico, sistema tributario en Perú, implicancias contables y planeamiento tributario, contabilidad de gestión, gobierno corporativo y compliance. Si ustedes desean acceder a mayor información sobre este diploma, pueden hacerlo a través del link que les facilité en el chat. Y de igual forma, mencionarles que esta conferencia tiene una certificación por el precio de 70 soles, que de igual forma la van a poder encontrar en nuestra página y les dejaré el link en el chat de la sala. Sin nada más que agregar, quería agradecerle al profesor Víctor Requena por la exposición de hoy y a todos los participantes por su asistencia. Esperamos contar con su participación en los próximos eventos y programas de capacitación del instituto. Muchas gracias a todos.